de que ustedes puedan tomar sus Biblias, preparen ya su Biblia, tenga a mano, tome lo que usted necesite, un cuaderno, una hojita, un lápiz, un resaltador y prepárese a recibir de parte de Dios. Tome lo que Dios quiere darle en esta mañana. Mire, Dios es muy generoso con nosotros. A veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero realmente Él es muy generoso y todo el tiempo está entregándonos cosas hermosas, cosas valiosas. A veces nosotros solo damos valor a aquellas cosas materiales, el carro, la casa, el trabajo, esas cosas que aparentemente, supuestamente en nuestra mente natural nos llenan, pero realmente lo que es más valioso, lo que verdaderamente nos va a servir en este caminar cristiano, déjeme decirle, amado hermano, hermana, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted puede tener un carro, usted puede tener una casa, y yo estoy seguro que Dios se lo va a dar. Pero, ¿de qué le serviría si usted no sabe enfrentar las situaciones adversas en su vida? ¿De qué le va a servir un carro, una casa, un trabajo, un buen negocio, si usted no va a saber enfrentar esas adversidades? Por esta razón, Dios quiere darnos armas espirituales, quiere entregarnos ya las armas que están descritas dentro de su palabra, para que nosotros, cuando entremos en esos tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, nosotros sepamos gestionar todos esos tiempos. Así que, mis amados hermanos, yo les invito en esta mañana a que nosotros podamos ser instruidos en la palabra del Señor, podamos nosotros tomar la hermosa palabra, que esa semilla quede sembrada en nosotros, aprendamos a cómo usar esas armas espirituales. Y cuando llegue el día malo, usted sepa cómo gestionar esa situación adversa. Y cuando usted haya salido de aquel día malo, usted pueda honrar y dar gloria al gran nombre de nuestro Dios. Toda la Biblia está llena de una frase importante, y es permanecer firmes, estar firmes. Y en esta mañana yo quiero exponerles un mensaje justamente acerca de ello, de permanecer firmes, el tema de permanecer firmes contra toda acechanza del diablo. Vamos a ver cómo el enemigo continuamente está atacándonos, pero Dios siempre nos manda, nos exhorta a que nosotros permanezcamos firmes. La semana pasada, mis amados hermanos, les hablé acerca de cuando nuestra fe entra en crisis. Y realmente, muy a menudo entramos en crisis de fe, ¿verdad? Y yo le había dicho qué es entrar en crisis de fe, qué es lo que significaba. Le había dicho, llega un momento donde uno llega a pensar, en verdad, Dios existe, no existe, está conmigo, no está conmigo, la palabra es verdadera, funciona como dice la Biblia o no, ¿verdad? Y uno tiene que decidir sobre ese asunto. Esa es una gran crisis de fe. Pero luego de las crisis de fe, como lo había explicado la semana pasada, le dije por qué se producían, le dije cuándo se producían, ¿verdad? También le había explicado, ¿verdad?, qué es lo que debemos hacer para vencer esas crisis de fe. Y luego, el día de hoy, vamos a hablar un poquito que luego, después de atravesar aquellas crisis de fe, muchos terminamos agotados, fatigados, física, mentalmente y espiritualmente. Y como seres humanos estamos propensos a ello. Usted, después de una larga jornada de trabajo, usted termina agotado. Después de una crisis de fe, así como después de una larga jornada de trabajo, su cuerpo físico se agota, también su espíritu se agota, también su mente, porque la batalla está aquí en la mente y su mente va a terminar muy agotada. Así que, ¿qué necesitamos nosotros? En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos, usted los habrá leído ya, muchos ejemplos de gente que después de enfrentar una crisis como esta, después de enfrentar una batalla de fe como esa, se rindieron. Bajaron los brazos y no quisieron más. Mire, y yo conozco muchos cristianos o gente que está empezando a este camino cristiano, y cuando enfrenta dificultades termina tan agotado, tan fatigado, que decide renunciar. Y también conozco, así como la Biblia nos describe, a muchas personalidades que ya tenían una avanzada historia siguiendo al Señor, creyendo en Dios, y de repente bajaron sus brazos y decidieron abandonar. Pero también la Biblia nos describe muchas personas, muchas personalidades que a pesar de toda dificultad, a pesar de toda adversidad, decidieron avanzar, decidieron volver y continuar. La Biblia está llena de muchos ejemplos. La vida diaria está llena
de muchas circunstancias de estas. Usted y yo podemos ser uno más en la historia de la Biblia, uno más en la historia de la iglesia, que decide bajar los brazos y abandonar, o que decide dar la vuelta y continuar. Así que yo le invito a que usted pueda hoy tomar su Biblia, su arma espiritual. Usted puede empoderarse de lo que dice dentro de la Biblia, el espíritu que encierra la Biblia, el espíritu de Dios. Fue inspirada, toda la escritura fue inspirada por Dios, así está escrito. Usted pueda tomar de esa inspiración, pueda ser alimentado y pueda ser uno más de aquellos que vuelven y continúan, que no se rinden, que no bajan los brazos, sino que deciden avanzar. Le invito a que tome su Biblia y abra el libro, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13. Cuando vemos esta parte de la Escritura, encontramos al apóstol Pablo hablándonos justamente de esto, lo que le mencionaba hace un momento, el llamado a estar firmes. El apóstol Pablo nos decía, debemos estar firmes. Debemos permanecer firmes. Y mira lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo sé que cuando usted abre esta porción de la Biblia, usted se va a encontrar y lo primero que viene a su mente y lo primero que usted lee es la armadura de Dios. Sí, pero yo quiero que usted tome atención a lo que está pasando aquí. Antes de que a usted se le dé el mandato de tomar la armadura de Dios, mire lo que está diciendo el apóstol. Él está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y mire, y esto es importante, yo quiero que usted tome atención. A veces pasamos por alto ciertas palabras que son muy importantes, son claves para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hablarnos, quiere decirnos. Y cuando usted empieza el versículo 10 dice, por lo demás, mire, y esta frase es muy importante, porque dice, esta frasecita, por lo demás, me está encerrando en un contexto, ¿verdad? Él está diciendo, después de todo, recuerde que estamos en el capítulo 6, esta carta lleva 6 capítulos, estamos en el final, ¿verdad? De esta carta, capítulo 6. Y cuando el apóstol nos dice, por lo demás, es como si nos estuviera diciendo, todo lo que ya les enseñé en los 5 capítulos anteriores y los 9 versículos antes de este versículo 10, ¿no es cierto? Es como si nos dijera, todo esto, ¿no es cierto? Todo esto, o habiendo dicho esto, o no siendo suficiente todo lo que ya les he dicho, además de todo lo que ya se dijo, ¿verdad? Ahora viene esto. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol con esa frasecita, por lo demás. Todo lo que ya se enseñó, todo lo que ya se dijo, o además de todo lo que se ha dicho, debemos hacer esto que viene ahora. ¿Y qué es lo anterior? Entonces, en esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo ya ha establecido de una manera firme nuestro lugar en Cristo Jesús. Si usted da una revisada rápida a la carta, usted se dará cuenta que el apóstol Pablo nos enseña a vivir, primero, en matrimonio, ¿verdad? Y usted se da cuenta cómo inició Dios en la creación. Inició primera institución, el matrimonio, pero también nos enseña a vivir, ¿no es cierto? Cómo ser buenos jefes, cómo ser buenos empleados, cómo ser buenos trabajadores, las relaciones, padres e hijos, hijos y padres, ¿verdad? Lo básico de la vida cristiana, lo básico del caminar cristiano. Dice, cuando tú ya aprendiste estas cosas, cuando ya se te explicó y tú ya las entendiste, ahora debes pasar a esto. Entonces nos está diciendo, tú aprendiste ya a ser cristiano, ya conoces cuál es tu posición al lado de Jesucristo, ya conoces lo que Jesús hizo por ti en la cruz, ahora ya conoces cómo tú debes caminar, cómo tú debes vivir, si tú creíste a lo que Jesús hizo en la cruz y tú tomaste para tu vida lo que Jesús hizo en la cruz. Si tú ya tienes entendido todo esto, ya lo aceptaste, ya lo estás desarrollando en tu vida, ahora lo que te queda, lo siguiente es esto. Mire, esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Mire, tremendo, ¿no? Solamente con esa frasecita, por lo demás, todo lo que estaba encerrando eso. Entonces, dice, luego después de que el apóstol nos grafica todas estas cosas en esta carta a los Efesios, luego va a la parte práctica. Desde el capítulo 4 usted se va a dar cuenta la parte práctica de cómo desarrollar esa vida. Y luego
Una vez que Él nos muestra la parte práctica, Él nos dice, estamos en medio, viviendo en medio de un mundo oscuro que nos rodea. Y ahí entra toda esta situación. Estamos viviendo en medio de un mundo oscuro que nos rodea. Y nosotros debemos vivir apartados de esa oscuridad. Debemos reprobarla, denunciarla y exponerla. Vivimos en medio de un mundo oscuro y nosotros debemos reprobar ese mundo oscuro. Usted y yo somos parte de ese mundo oscuro. Vivimos dentro de ese mundo oscuro. No debemos conformarnos, decía el apóstol Pablo, a ese mundo oscuro, sino al contrario, debemos reprobarlo. Debemos exponerlo delante de la luz de Jesucristo, ese mundo oscuro. Y entonces, ahora, en estos versículos, el apóstol va más allá y nos alienta a estar preparados. Él dice, debemos reprobar ese mundo oscuro, pero ¿cómo se debe hacer esto? ¿No es cierto? ¿Cómo prepararnos para la batalla contra ese mundo oscuro? Una guerra de la cual nosotros no podemos ni debemos ser pasivos o neutrales. No se puede. Mis amados hermanos, ustedes han visto cuando dos naciones entran en guerra, usted no puede decirle al ejército contrario o a la nación contraria, no, yo no estoy de parte de mi gobierno, ahí vayan nomás contra el otro ejército, contra el ejército de mi nación, yo no estoy de parte de mi ejército, a mí ténganme a un ladito y no me tomen en cuenta. No, usted va con esas palabras y le cogen de prisionero y lo van a torturar para ver si torturándolo usted, el otro ejército se rinde. Así que usted no puede decir, yo no soy parte de esta guerra. Usted no puede decir, no, es que yo no me meto en esto. No podemos ni debemos. ¿Por qué? Usted ya sabe muy bien como cristiano que hay dos esferas, ¿verdad? Espiritual y natural. Hay dos gobiernos que se están moviendo, ¿verdad? Gobierno de las tinieblas y el gobierno del reino de Dios, ¿verdad? Y el gobierno de Dios ha sido establecido ya por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nosotros debemos fomentar ese reino de Dios, debemos avanzar con el reino de Dios sobre este mundo de oscuridad, este mundo de tinieblas. Y entonces, para esto es que el apóstol Pablo nos llama y nos dice, hay una guerra y usted y yo no debemos ser indiferentes a esa guerra. Usted y yo debemos prepararnos para esa guerra. Por esa razón dice en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el griego original, cuando usted lee esta carta en el idioma original, literalmente dice, fortaleceos a sí mismos en el Señor. Mire, fortaleceos a sí mismos en el Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol aquí? No nos dice, usted se sienta allí, la fuerza viene del cielo, le cae mientras usted está sentado, mientras usted estaba durmiendo, y ahora salga a la calle, y ya está usted, ya está, pero fortachoncísimo, y ahora si usted puede pelear contra todo lo que se le ponga en el camino. No funciona así. No funciona el que usted repita varias veces como en otras religiones, un mantra, que usted diga, soy fuerte en Cristo Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. No funciona así. Eso no funciona así. Muchos cristianos viven de esa manera, piensan que solo por repetirlo ya va a funcionar, ¿no? Y piensan como el chapulín colorado, no me voy a quemar, no me voy a quemar, no me va a doler, pone la mano en la brasa ardiendo y luego si me dolió. Muchos cristianos salen de esa manera. Están repitiendo un versículo, no me va a doler, y luego pone la mano sobre la brasa y luego termina quemado. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? No, la palabra ha sido mentirosa. No, mentira ha sido eso de Dios. No, es que no funciona así de esa manera. Por eso el apóstol dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, fortaleceos a sí mismos en el Señor. Así que nos está dando a nosotros una tarea, dice, a sí mismos. Y yo creo que el apóstol estaba pensando, justamente cuando él escribe esto, él estaba pensando en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Mire, una situación difícil para David. David ya estaba, ¿no? Ya estaba comandando ejércitos y de repente él se encuentra en una situación con el pueblo. Un pueblo llamado Siclag. Habían venido los amalecitas y habían llevado cautivas a las mujeres y a los niños. Y claro, David viene con su ejército. Y cuando él se acerca y ve que esto ha sucedido, y claro, 2 de sus esposas también habían sido raptadas para esto, ¿no? Y entonces cuando él llega, todo el pueblo quería apedrearles por esta situación, quería apedrear a David, porque le sentían a él culpable de lo que estaba sucediendo. Pero miren lo que dice la Escritura. Dice que David, ¿no es cierto? Dice, David se fortaleció en Jehová su Dios.
David conoció las intenciones del pueblo que querían apedrearle, pero dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Se dan cuenta? Él se fortaleció en Jehová su Dios. Y creo que el apóstol Pablo estaba justamente pensando en esto cuando él dijo, ¿verdad? Fortaleceos, ¿no es cierto?, a sí mismos en el Señor. Tremendo, ¿verdad? Entonces el apóstol estaba exhortando a que fortaleciera, a que el pueblo de Éfeso fortaleciera el hombre interior para que Cristo se hiciera evidente en sus vidas. Les estaba exhortando a que ellos fortalecieran su ser interior. Y usted sabe cómo se hace, usted sabe cómo se debe fortalecer el hombre interior. Él estaba diciendo, debemos aprender a caminar como es digno del llamamiento al que hemos sido llamados. Si nosotros ya conocemos que tenemos propósito en nuestra vida, que tenemos un llamado de Dios en nuestra vida, debemos empezar a caminar bajo ese propósito, a caminar bajo ese llamado, como personas que hemos aceptado ese llamado. El apóstol Pablo, él nos da una evidencia clara. Hablábamos este día viernes en el grupo de mentoreo de los varones y hablábamos justamente del apóstol Pablo y de cómo él presenta su testimonio. Y vemos que hay algo especial, hay algo firme en el testimonio del apóstol Pablo. Una marca muy profunda de que realmente él fue transformado en su vida y de que él estaba fortalecido en el Señor cuando Jesús se reveló a su vida. Y era justamente la obediencia y esa aceptación a su llamado. ¿Cuántos cristianos caminamos todos los días, pero no hemos aceptado nuestro llamado? Sabemos que tenemos un llamado, pero no nos comportamos conforme a ese llamado. Vivimos indiferentes a ese llamado. Y cuando presentamos nuestro testimonio, decimos, es que de lo que yo era antes a como soy ahora he cambiado muchísimo. Al Señor no le interesa lo que usted haya cambiado de cómo era antes a cómo es ahora. Al Señor lo que realmente le interesa es que usted se comporte conforme usted fue llamado. A eso es lo que le interesa al Señor. Es como si usted dijera, cuando usted dice, ya de lo que yo era antes a lo que soy ahora ya ha cambiado muchísimo. Es como si usted dijera, yo voy al gimnasio pero me quedo ahí en la puerta, no entro. No ha cambiado nada, ¿verdad? O yo voy al colegio, pero no entro. Voy todos los días al colegio, pero no entro. ¿Se da cuenta? Asimismo, de lo que yo era antes, de lo que soy ahora. No, el Señor no está fijándose cómo ha cambiado usted de antes a ahora. El Señor está esperando que usted camine conforme al llamado que Él le ha dado. Recuerde que usted fue predestinado, usted y yo fuimos predestinados. Así empieza esta carta a los Efesios. Y ahora ya estamos al final de esa carta. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Empezamos, ustedes fueron predestinados para una cierta obra. Y ahora dice, ustedes deben caminar conforme a ese llamado que el Señor les hizo. Tremendo lo que el apóstol nos dice aquí. Entonces, el apóstol nos enseña en esta parte que nosotros... Dice que son dos los componentes esenciales para enfrentar una batalla, una guerra espiritual. Son dos los componentes esenciales. Primero, el primer componente, fortaleceos en el Señor, dice, ¿cierto? Estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego nos dice, ¿no es cierto? Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Se da cuenta? Dos cosas. Entonces, muchos cristianos toman a sí mismo, como les decía hace un momento, frases, versículos, y lo repiten como si esto fuera a suceder por arte de magia, y no sucede. De la misma forma, muchos cristianos toman la armadura, se calzan, hacen la oración de la mañana, Señor, y tomo el yelmo de la salvación, me lo pongo, Señor, el cinto de la verdad, me lo pongo, Señor, la palabra, y asemejo como que estoy cogiendo una espada, un escudo, y listo para la batalla. Pero ¿qué resulta cuando usted toma, haga una imagen en su mente? ¿Qué resulta si usted le da a un soldado que usted no le ha dado de comer durante 3 semanas? A un soldado que usted no le ha puesto a hacer ejercicio físico, le ha dado de comer durante las 3 semanas, pero no le ha puesto a hacer ejercicio físico. Y de repente, usted le pone una armadura sin haberlo entrenado, sin haberlo preparado. ¿Qué le va a suceder? Al que no le dio de comer 3 semanas, a ese pobre la armadura lo tumba al suelo. La misma armadura, no hace falta que el enemigo venga y lo enfrente. Ese pobre se cae solo del peso. Y luego al otro soldado, que usted le dio de comer las 3 semanas, pero no lo entrenó, le pone la armadura, viene el enemigo y lo destroza. ¿Por qué? Porque no está preparado, no sabe cómo usar la armadura. Quizá no sepa ni cómo se pone la armadura.
Por esa razón dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, fortalecido en el Señor, entrenado en el Señor, ¿verdad? Lleno de la fuerza del Señor, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, me calzo esa armadura. Entonces, ahora sí estoy listo, preparado para esa batalla. Estoy listo para salir a enfrentar esa batalla espiritual. Eso es lo que el apóstol nos estaba diciendo a nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se acuerdan? La semana pasada yo le hablaba de esto, le hablaba de cómo enfrentar las crisis de fe, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y cómo se enfrentaban las crisis de fe? Estaba en esta misma carta, en el capítulo 4, usted regresa a 2 capítulos anteriores, el versículo 23, que decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es fortalecerse en el Señor, renovarse en el espíritu de su mente. ¿Sabe cuántos cristianos les escucho decir cuando se les da una enseñanza nueva? Ah, bueno, es que a mí me enseñaron de esa forma, pastor. Ah, es que... Y usted escucha la enseñanza. Sí, es que hay enseñanzas básicas que, mire, el apóstol Pablo mismo le habla en sus cartas y él dice, y nuestro amado Señor Jesucristo también lo hizo, y dice, si les hablo de lenguaje humano y ustedes no me entienden, peor si les enseñara en lenguaje espiritual. Imagínense, lo dijo nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, él también dice de la misma forma, él dice que no puede enseñarnos como le fue revelado, porque no lo entenderíamos. Asimismo, cuando nosotros éramos niños, había necesidad de darnos leche espiritual. Pero dele usted a un jovencito de 16, de 20 años, o usted mismo, con 40, con 50 años, beba solo leche, a ver cuándo sale del baño, ¿verdad? No puede pasarse toda la vida bebiendo leche. Usted necesita madurar y conforme su cuerpo va creciendo, va madurando, usted necesita de otro tipo de alimento. Asimismo es el andar cristiano. No podemos quedarnos con una enseñanza básica de cuando éramos niños, que cuando empezamos en el Espíritu. Necesitamos nosotros ir madurando, ir tomando un alimento sólido, ir a más profundidad en la palabra de Dios, conocer lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Recuerde que estamos enfrentando una guerra espiritual, una batalla espiritual diaria, mis amados hermanos. Entonces, Él nos enseña todas estas cosas, ¿verdad? El apóstol. Y una vez fortalecidos, dice él, ¿no? Una vez fortalecidos, viene el mandato para tomar la armadura. Así que usted debe entrenarse, usted debe fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, y una vez que usted está fortalecido, toma la armadura. Recuerde, soldado que no ha comido en 3 semanas, la misma armadura lo aplasta. Soldado que no se entrenó durante 3 semanas, se pone la armadura y el enemigo con toda armadura viene y lo destroza. Entonces nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una vez que ha pasado esto, el mandato de toda la armadura de Dios, usted lo ve en el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces, si usted se da cuenta, dice, vestíos de toda la armadura, pone énfasis en toda la armadura de Dios, no solo unas partes, no solamente lo que nosotros queremos usar o llevar, no es opcional. Usted no puede decir, bueno, yo voy a llevar solo la espada porque la espada es la más importante, ya el casco pues no pesa mucho la cabeza. Ah, no, yo los zapatos, no, yo voy con mis zapatillas que me son más cómodas. No, ¿verdad? La armadura es completa, lo viste desde... ¿No es cierto? Usted está vestido desde los pies hasta la cabeza, o desde la cabeza hasta los pies, como usted quiera vestirse. Y el apóstol Pablo dice, hace énfasis en toda la armadura. ¿Sabe cuántos cristianos toman lo que les interesa de la Biblia? Solamente les interesa las bendiciones, no les interesa compromiso. Entonces, ya Dios prometió, pues yo voy por lo que prometió. Pero, y donde Dios dijo, hijo, mantente firme. No, eso no es para mí, eso es para el hermano de al lado. No, cuando Dios nos habla, dice todo, y el apóstol Pablo dice toda la armadura. Y luego, ¿no es cierto? Dice, Dios nos da a nosotros un set completo, un equipo completo para ir a la batalla, ¿no es cierto? Dios nos da un equipo completo que está a nuestra entera disposición para ir a esa batalla. La palabra griega que se usa aquí para armadura es utilizada solamente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 21 y 22, donde Jesús nos habla acerca del hombre fuerte que está totalmente armado.
Mire, tomemos atención lo que dice. El apóstol Pablo nos habla de toda la armadura de Dios. Jesús nos hablaba en el Evangelio de Lucas que dice el hombre fuerte está totalmente armado, no está medianamente armado, está totalmente armado. Si usted va medianamente armado con la armadura de Dios, no va a vencer. ¿Por qué? Porque el enemigo está totalmente armado, el hombre fuerte está totalmente armado. Pero dice, el cual es despojado de toda su armadura cuando llega uno más fuerte y lo derrota. En Cristo Jesús, nosotros sabemos que Jesucristo derrotó al enemigo, ¿verdad? En Colosenses 2:15. De allí que la necesidad de usar toda la armadura. Cuando usted está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, usted está mucho más fuerte que el enemigo. Y usted puede derrotar al enemigo, puede desarmarle al enemigo, quitarle la armadura al enemigo, quitarle todo argumento al enemigo. Así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo desde la cruz, usted puede hacerlo. Pero cuando usted está revestido de ese poder, usted está, ¿no es cierto?, lleno de ese poder del Señor y puesto toda la armadura de Dios. Entonces, mire qué importante. Y luego, no debemos negar un hecho. Y aquí debemos ser muy insistentes en esto. Yo quiero que usted se dé cuenta que el apóstol no nos está llamando a entrar a una guerra espiritual. Él no dice cuando la guerra venga, cuando la guerra se haga. Él nos dice, Él nos anuncia que es un hecho, que ya estamos en medio de esa lucha, que ya estamos, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, ya estamos en medio de esa guerra espiritual, que hay principados, que hay gobernadores y muchos más que están en guerra contra nosotros. Ellos están en guerra contra nosotros. Aunque usted diga, yo no soy creyente y yo no creo en Dios, o bueno, yo no llego hasta ese punto, ahí el pastor nomás ahí con sus guerras. Aunque usted piense de esa manera, eso no quiere decir que los gobernadores y los principados le van a aceptar su condición. Él va a decir, qué bueno, este ya está vencido, porque ni siquiera ha aceptado esa guerra. El mismo momento que no la aceptó, ya perdió. Así que usted tiene que darse cuenta que el apóstol no nos está diciendo, prepárense porque viene una guerra. No. Él está diciendo, nuestra guerra no es. Él está diciendo, estamos en una guerra. Y esta guerra no es contra sangre y carne. Pero está diciendo, ya estamos dentro de esa guerra. Y como estamos dentro de esa guerra, necesitamos prepararnos. Necesitamos revestirnos del poder del Señor y tomar la armadura para poder resistir, para poder soportar el día malo. Si usted ha visto una película, no le voy a decir usted ha estado en una guerra, porque no ha estado en una guerra. El Señor me permitió participar en lo último del conflicto de Ecuador y Perú, de la guerra que tuvimos entre Ecuador y Perú. Y no es nada fácil. Y cada día es muy difícil. Aún no habiendo estado en primera línea de fuego, escuchábamos cada día cómo sonaban los tanques, cómo sonaban los fusiles, y nuestra mente estaba preparada a ver cuándo nos tocaría a nosotros también. Estábamos en la segunda línea, y cada día era difícil. Y yo asemejaba todo esto, cuando leía esto, en la palabra de Dios, asemejaba que cada día estamos allí, peleando, batallando, y debemos estar preparados, por si a nosotros nos toca este día, ir a combatir. Y yo le aseguro que este día usted tiene que combatir. Y el día de mañana usted deberá combatir nuevamente. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme, el enemigo no descansa. Porque el enemigo tiene una consigna. Y yo le voy a decir cuál es. Vamos a seguir avanzando en este estudio. Y entonces dice, el apóstol Pablo utiliza una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Usted toma su Biblia y dice, ¿no es cierto? Él habla de diferentes niveles y rangos que tiene el enemigo. Él dice principados, potestades, huestes, dice, ¿no es cierto?, de maldad en las regiones celestes. Y dice, ¿verdad?, que el enemigo, ¿no es cierto?, él va a combatir con engaños, ¿verdad? El diablo combate con engaños contra nosotros. Y nosotros debemos de estar firmes en el Señor, firmes en su palabra. Todas estas huestes espirituales de maldad son parte de un ejército espiritual que está comandado y organizado por Satanás, por el diablo, que viene a dañarnos, a pervertirnos, a tratar de dañar la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y de ahí la exhortación de que el Señor nos dice,
Y la respuesta apropiada para el hecho de esta guerra espiritual, ¿verdad? En el verso 13, cuando usted lee el verso 13, por lo tanto, dicen, ¿cierto? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice la palabra. Entonces, miren lo que dice, para que podáis resistir en el día malo. Sin el poder de Dios y la protección de la armadura espiritual, es imposible estar firmes. No podemos estar firmes en contra de los ataques del enemigo. Es una guerra espiritual. Esto no se pelea a mano. Esto es espiritual, mis amados hermanos. Y dice la Escritura, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mire, usted sabe que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y esa batalla espiritual se gesta día a día, todos los días. El enemigo todos los días le va a querer matar, le va a querer robar, le va a querer destruir. Y porque usted no lo crea, él no va a dejar de hacerlo. Al contrario, mientras usted menos cree, más lo está matando. Más está matando el espíritu. Más lo está destruyendo. Y llegará el momento cuando Jesús levante a su iglesia. Si usted no toma atención de estas cosas, no será levantado. Nosotros debemos entender lo que dice la Escritura, que va más allá de lo que nosotros tenemos por vida aquí, como vida, como lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. La Biblia nos lleva más allá de la vida que nosotros tenemos aquí, y es la vida eterna para redención en la presencia de Papá Dios. Y muchas veces nosotros solamente pensamos lo de aquí de la tierra, y no tomamos atención que lo más importante es allá. Esta vida es pasajera, es efímera y no sabemos cuántos días estaremos aquí. Pero Dios nos habla de una eternidad delante de su presencia, o una eternidad en el lago de fuego, el fuego que nunca se apaga. Es tremendo, ¿verdad? Y es esa batalla la que estamos librando día a día. No solamente se trata de la vida terrenal, se trata de lo que va a suceder más adelante, de la eternidad. Es una batalla constante que nosotros estamos librando, no solamente para nuestra vida aquí en la tierra, con nuestra familia, con los que amamos, sino también en una eternidad, en la eternidad con el Padre. Y entonces dice, ¿no es cierto? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Significa que nuevamente seremos atacados. Mire, y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol habría dicho, y una vez que hayas peleado la batalla, peleas la batalla del día, hoy estamos a 22 de noviembre, y una vez que hayas peleado la batalla del 22 de noviembre del 2020 y la hayas ganado, ya frótate las manos que acabaste y ganaste. No dice así la palabra. Dice, y una vez, dice, y habiendo acabado todo, y una vez acabado todo, estad firmes. Nos está diciendo, una vez que hayas ganado esa batalla, prepárate para la siguiente. Una vez que hayas terminado la guerra de hoy, la pelea de hoy, prepárate para la siguiente. Significa que nuevamente seremos atacados, pero que no debemos tener miedo, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que no debemos desanimarnos o caminar con los hombros caídos. Mis amados hermanos, el Señor nos dio un equipo completo de armas, de herramientas para vencer todo ataque del enemigo, toda acechanza del enemigo. Y por esa razón nosotros debemos seguir adelante, no teniendo miedo, no con los brazos caídos, como muchos lo hicieron, sino tomando la decisión de volver y continuar nuevamente. Cada vez que termine una batalla, dele gloria a Dios y prepárese para la siguiente, porque de seguro vendrá una siguiente batalla. Pero en eso usted va a estar preparado, fortalecido en el poder del Señor, con toda la armadura de Dios, listo para ganar una batalla más y darle nuevamente gloria al Señor. Total, para esto fuimos creados, para darle gloria a Papá Dios, dar gloria a su nombre. Y yo les invito a que no se rindan, mis amados hermanos. Ni siquiera piense en retirarse. No piense, deseche ese pensamiento. El título de la enseñanza de hoy lo había dejado justamente para el final, porque quería invitarle a que usted vuelva a tomar su armadura. ¿Sabe? Muchos hemos terminado desgastados, como le decía al principio, en la introducción de este mensaje. Después de una crisis de fe, quedamos agotados, extenuados, física, mentalmente, espiritualmente, y muchos deciden tirar la armadura, dejarla allí. Yo ya no continúo, esto está difícil, esto está duro, seguir a Cristo es muy duro, muy difícil, y renuncian.
Y yo le invito, si usted llegó a pensar por un instante de esa forma, de esa manera, yo le invito, el título de esta enseñanza, vuelva a tomar su armadura, no la deje tirada, sea de aquellos que vuelven y continúan. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza, tome su armadura, vuélvasela a vestir, y le aseguro, usted tiene una victoria este día. Si usted toma su armadura hoy, si usted no la deja tirada, no baje los brazos, levántelos nuevamente, adore al Señor, fortalezcase en el Señor, renuévese, como decía el versículo 23 del capítulo 4, renueve sus pensamientos. Y le aseguro que el día de hoy, ahora mismo, usted tendrá nuevamente una batalla, pero una batalla en la que usted va a salir victorioso y va a dar honra y gloria al nombre de nuestro gran Dios. Recuerdo aquella historia hermosa, usted la conoce muy bien, cuando Jesucristo está crucificado. Y se acuerda esas palabras de nuestro Señor Jesucristo para el ladrón que se arrepintió. Le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás cenando conmigo. ¡Wow! Tremendo. Yo le aseguro que si usted toma su armadura nuevamente, si usted se fortalece hoy en el Señor y toma nuevamente su armadura, hoy mismo, así como ese ladrón estaba cenando con nuestro Señor Jesucristo, hoy mismo usted va a tener una gran victoria. Hoy mismo, si usted toma su armadura hoy, si usted vuelve a tomar su armadura, no se rinda, no baje los brazos, vamos adelante. Yo le contaba hace un momento y quiero terminar con esto. Cuando yo estuve en el final de la guerra entre Ecuador y Perú, el conflicto armado que tuvimos por muchas décadas, le pregunté a un compañero que estaba muy nervioso, y él lloraba y también me hacía llorar a mí. Son momentos muy críticos en la vida de las personas. Y yo le decía a este compañero, porque los reportes que nos llegaban no eran nada halagadores, y yo le decía a este compañero, si tú tuvieras que ir ahora a línea de fuego, a la primera línea, y sabes que estamos en desventaja, y si fuera claro que vamos a perder, está más claro que vamos a perder, ¿cómo pelearías tú? Si sabes que de todas formas vas a morir, ¿qué harías? ¿Y sabe qué me respondió mi compañero? Me dijo, yo me llevaría por delante a todos los que pueda y un poco más, aún a pesar de que estaría derrotado. ¿Sabe? Y eso me inspiró para terminar este mensaje. Recuerdo las palabras de mi compañero. Aún a pesar de que sé que voy a perder, de que sé que estamos perdidos, estamos vencidos, yo pelearía y me llevaría a todos los que pueda conmigo. Y ahora quiero decirle algo, eso no es para nosotros. Ese es el pensamiento del diablo. Él sabe que está perdido. Y como sabe que está perdido, está dando todo lo que tiene para llevarse por delante a todos los que pueda con él. No sea uno de esos. Usted tiene que ser uno de los que le planta cara. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya Él nos dio victoria. Él alcanzó victoria en la cruz. Y usted y yo solamente debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomar la armadura, vestirnos cada día la armadura. Estamos en una guerra, lo crea o no lo crea, le guste o no le guste, estamos en una guerra. Pues vamos adelante y vamos a salir victoriosos de esa guerra. Recuerde, el enemigo se va a llevar por delante a todos los que pueda y un poco más. Pero usted y yo le vamos a decir al enemigo, pero conmigo no. Porque yo ya tengo victoria. En la cruz a mí se me dio una victoria. Y mi mandato, el mandamiento para mi vida es fortalecerme en el Señor, en el poder de su fuerza, tomar la armadura, toda la armadura, y salir a batallar día a día y dar gloria al nombre de mi Padre. Yo quiero terminar con la cita de Colosenses 2:7. He tomado la Nueva Traducción Viviente y dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Mis amados hermanos, es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice aquí: fortalezcanse en el poder del Señor. Mis amados hermanos, tome su armadura, no baje los brazos. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que le invito hoy a que podamos entrar en la presencia de nuestro Dios. Y si usted por un momento
pensó bajar los brazos, yo le invito a que hoy usted vuelva a fortalecerse en el Señor. Le invito a que tomemos unos instantes en la presencia de Dios. Padre bueno, los días han sido malos, Señor. Han sido días muy difíciles, Señor. Hemos visto, Señor, amigos, conocidos, familiares, Señor, que han abandonado este mundo. Y hemos visto, Señor, que por causa de la pandemia también, Señor, muchos han quedado sin empleo, sin trabajos, han tenido que cerrar, Señor, sus negocios, papá, y han sido días muy duros, muy difíciles. Pero de algo debemos de estar seguros, Señor, y es que tú eres soberano, y que hay cosas que estaban predestinadas a que sucedieran, Señor, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos. Como esto de la batalla espiritual, Señor. Nos guste o no nos guste, estamos en medio de una batalla. Y hay un enemigo, Señor, que quiere robar, matar y destruir. Que quiere llevarse a todo lo que pueda delante de él, porque sabe que ya perdió. Que haga lo que haga, él ya perdió. Hace 2000 años, en una cruz, tú le exhibiste vergüenza y le pusiste un rótulo de perdedor. Pero aún así, Él se ha levantado contra tu pueblo, Señor. Y en medio de esta guerra, Señor, muchas veces he terminado debilitado. Y muchas veces me he sentido, Señor, muy cansado, muy agotado, y he sentido el deseo de bajar los brazos. Pero tú me dices hoy, Señor, que me fortalezca en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Que no baje los brazos, que ni siquiera lo pienses, Señor. Tú me dices que vuelva a tomar mi armadura, Señor. Que vuelva a tomar mi armadura, porque esta batalla no ha terminado, Señor. Y que puedo tener una gran victoria hoy mismo, Señor, en este día, si vuelvo mi mirada hacia ti, Señor. Si mi mirada vuelve hacia la cruz, Señor, allí, Señor, el lugar de mi victoria. Así que yo te pido perdón, Señor, en este momento. Si por un momento, Señor, quise bajar los brazos, por un momento pensé, Señor, bajar los brazos, hoy, Padre bueno, me acerco a ti, me acerco delante de ti, Señor, porque creo realmente, Señor, cuando tu palabra dice que tú le das fuerzas al que está cansado, Señor, y que multiplicas las fuerzas al que ya no tiene ninguna, Señor. Me acerco hacia ti, hacia el trono de la gracia, Señor. Oh, precioso Dios, y me lleno de ti, Señor. Y recibo de ti, Señor, de tu amor, de tu fidelidad, de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Y una vez fortalecido, Señor, vuelvo a tomar mi armadura. Vuelvo a cazar mi armadura, Señor, en mí. Porque sé, Señor, que este día seré más que vencedor en Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias por perdonarme, Señor, el haber intentado abandonar esta batalla. Gracias por perdonarme, Señor. Y gracias por fortalecerme, Señor. Y fortalecido en ti, Señor, sé que hoy tendré una gran victoria. Calzo, Señor, nuevamente mi armadura. Vuelvo a tomar mi armadura, Señor. Y no voy a tener miedo. No voy a bajar los brazos por más difíciles que se vean las circunstancias, Señor. Y solamente puedo decir hoy, Señor, nací para darte gloria, papá. Fui creado para darte gloria, Señor. Y esto es lo que quiero en este día, Señor. Que tu nombre sea glorificado en mi vida, Señor. Yo te doy gracias, amado Rey de los cielos, porque me siento hoy más que vencedor en Cristo Jesús, mi único Señor y mi único Salvador. Amén y amén.
Qué hermoso tiempo, mis amados hermanos, qué hermoso poder sentir la presencia de nuestro Dios, poder sentir que el Señor, ante toda circunstancia que estamos atravesando, Él nos dice: manténganse firmes, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Tome su armadura. Recuerde, usted es un soldado. Tome su armadura. No se rinda. Siga adelante. Mis amados hermanos, yo quiero orar hoy por aquellos que no se rindieron, por aquellos que creyeron que Dios podía bendecir abundantemente, y le doy gracias a Dios porque cada día son más. Cada día son más los que se convencen de la palabra de Dios y los que están recibiendo grandes bendiciones de parte de nuestro Señor. No solamente los que están aquí, estos hombres que están aquí, sino los que ya están en la casa de nuestra hermana Lenita, aquellos que están haciendo los depósitos directamente en la cuenta de banco de la iglesia, están sembrando porque le creyeron a nuestro Dios. Así que yo quiero hoy bendecir sus vidas, yo quiero bendecir la semilla que ustedes han depositado. Padre bueno, Señor, conforme a tus enseñanzas, papá, nos acercamos al alfolí. Creemos, Señor, que cuando hacemos esto, papá, por fe, Señor, cuando depositamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo en el alfolí, Señor, por fe, papito Dios, creyéndole a tu palabra, Señor, tú cumples, Señor, lo que está escrito. Porque todo en la esfera espiritual, Señor, se mueve por medio de la fe. Si yo lo hago, Señor, por hacerlo, no va a producir ningún beneficio. Pero cuando lo hago por fe, como aquellos hermanos que por fe trajeron, Señor, sus ofrendas, sus diezmos, papá, hoy los deposito en el alfolí, los presento delante de ti, Señor, como debe hacerse, papito Dios. El sacerdote debe presentar, Señor, presentar la ofrenda de tu pueblo, Señor. Así lo hago en esta mañana, Señor. Presento la semilla que mis hermanos trajeron, Señor, la mía mismo, Señor, la presento delante de ti, papá. Y te pido, Señor, que tú hagas conforme está escrito en tu palabra, en la Biblia, Señor, que el que siembra generosamente, también generosamente ha de cosechar, Señor. Estoy seguro de ello, papá, y declaro, Señor, abundancia sobre esta semilla. Declaro, Señor, que esta semilla se multiplica para gloria de tu nombre, porque así dice la Escritura, que todas las cosas creadas fueron creadas para tu gloria. Pues entonces esta semilla también, Señor, se ha de multiplicar para gloria de tu nombre. Lo creo, lo confieso y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos fielmente cada transmisión. Les invitamos al día de mañana, estaremos compartiendo otro tiempo especial en la presencia de nuestro Dios. Envíenos sus oraciones, envíenos sus peticiones, desde ya les invitamos a que ustedes puedan hacerlo por WhatsApp. El día de mañana también pueden hacerlo para que en la noche no se nos queden sus peticiones en el aire. Muchas veces ya a última hora nos empiezan a enviar las peticiones y claro, ya es más difícil mientras lo estamos haciendo, mientras ya estamos orando, entonces es más difícil poder revisarlas. Así que les invitamos a que puedan hacerlo desde ahora, así nosotros ya las tenemos presentes, ya están listas en nuestra lista de, la redundancia, ya estarán listas allí para que nosotros podamos orar por ustedes el día de mañana, todos juntos, en un mismo espíritu, en unidad de espíritu, y podamos alcanzar gran beneficio, podamos presentar todas esas peticiones delante de nuestro Dios. Estamos seguros de que ustedes lo harán y nuestra gratitud hacia ustedes, mis hermanos, por ser fieles, seguir adelante con la iglesia en casa. Les damos una noticia: en enero estaremos ya en el templo, este ya es una fecha segura, en enero arrancaremos en el templo, así que vaya preparándose, no se enfríe, no deje ese fuego del Señor que habita en usted, no deje que se apague, enciéndalo mucho más, avive ese fuego para que cuando ya volvamos al templo, estemos listos, preparados para continuar con la obra. No como la dejamos, sino extender la obra del Señor. Recuerde que tenemos un gran llamado de parte de Dios y ya es ahora cuando nosotros debemos caminar, como les decía hace un momento, caminar en ese llamado. Así que mis amados hermanos, prepárense que lo que viene es grandioso. Les amamos en el Señor. Un abrazo fraterno para todos.